empezamos una serie de charlas que tendremos en el marco del proyecto PIN 18040. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es una herramienta multicriterio. Y antes de empezar, quiero dar la palabra al doctor Victorio Auxilia, quien es el investigador principal del proyecto. Profesor Auxilia, una palabra antes de empezar. Bueno, muchas gracias, profesor Eduardo. Buenas tardes a todos nuevamente. Buenas tardes al expositor, que va a ser el profesor doctor Juan Carlos Cabral, y diríamos así, al investigador asociado que está más vinculado con la herramienta que va a ser presentada hoy, que es el profesor doctor Fernando Ferreira, que se está conectando desde Brasilia. Así que también le damos la bienvenida a él y resaltamos el gran apoyo que está brindando a este proyecto que tiene la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Asunción, aquí de la Facultad Politécnica, de la Universidad de São Paulo, de la Duke University de Estados Unidos y de la Universidad de São Paulo, que ya he citado, y también desde Brasilia, el profesor Fernando Ferreira. Como ustedes saben, el objetivo principal de este proyecto financiado por CONACYT y ejecutado por la Facultad Politécnica se relaciona con debatir sobre herramientas científicas que estaríamos aplicando al proceso de negociación de la revisión del anexo C de Itaipú y mediante la aplicación de algunas herramientas basadas en teorías científicas en realidad, ¿no? Como teoría de juegos y las teorías de decisión multicriterio, ¿no? La idea es, en este caso de los webinars técnicos, de compartir con ustedes la manera como estamos desarrollando esas herramientas, ¿no? Es decir, de qué manera las estamos aplicando, cuáles serían los aspectos relacionados, por ejemplo, de rendimiento y de comparación con otras herramientas que existen en la comunidad científica relacionadas tanto con la teoría de juegos como con las teorías de decisión multicriterio, ¿no? Y en este caso, el profesor Juan Carlos Cabral va a presentarnos la comparativa entre dos o más herramientas, entiendo yo, de decisión multicriterio, y entre ellas la que estamos utilizando en nuestro estudio, que es el PhD, una herramienta desarrollada justamente aquí por el profesor Fernando Ferreira, sobre la cual hay muy poco todavía desarrollado en el mundo, ¿no? Es decir, que es algo muy innovador, y tenemos que resaltar eso en este estudio, ¿no? Que ya tiene o que parte, ¿no?, de una herramienta muy innovadora, si bien tratando sobre un tema que ya se ha desarrollado con otras herramientas desde hace varias décadas, ¿no? Sin embargo, el approach que tiene la herramienta es diferente, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver justamente hoy. Y también resaltar que este proyecto nos posibilita interactuar con otros colegas y otros grupos de investigación de la Facultad Politécnica, ¿no? El profesor doctor Juan Carlos Cabral proviene del NICTEC, de los grupos de investigación en ciencias de la computación, y en este momento tenemos el honor y, digamos así, el privilegio de estar compartiendo con él este proyecto desde el grupo de investigación en sistemas energéticos. Así que tenemos una excelente oportunidad de poder activar sinergias entre los grupos de investigación de la facultad. Por tanto, de mi parte, les deseo éxitos en estos webinars técnicos, y recordar que hoy y el miércoles tendremos entonces la presentación del profesor doctor Juan Carlos Cabral. Muchas gracias y éxitos. Perfecto, muchas gracias. Antes de comenzar, como dijo el profe, hoy y el miércoles. Mañana tendremos otra presentación y el jueves también. Bueno, damos la palabra al doctor Juan Carlos Cabral. Juan Carlos, adelante. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Un momentito para...
¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, vemos, Juan Carlos. Ok, bueno. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad que me dieron de poder colaborar con el grupo, específicamente con este proyecto que particularmente me parece bastante interesante y que puede dar a continuaciones con varias líneas de investigación. Entonces, el tema que voy a tratar hoy está dividido en dos partes. La primera, la que vamos a desarrollar hoy, vamos a presentar algunos métodos de toma de decisión, vamos a hacer una breve clasificación y también vamos a tomar un ejemplo, o sea, un caso de estudio, y vamos a comparar con alguno de los métodos que conocemos. Y también, ya como lo había mencionado el doctor Auxilia, vamos a estar considerando el método propuesto por el doctor Ferreira, que es modelo PhD, y vamos a ir viendo cómo cada metodología tiene sus características. Bueno, la presentación tiene las siguientes partes. Primeramente vamos a iniciar con una introducción y una motivación. Posteriormente ya vamos a pasar a la clasificación de los métodos de toma de decisiones. Después vamos a describir brevemente, no vamos a entrar en muchos detalles, algunos de los métodos más conocidos. Y luego vamos a entrar a hacer comparaciones entre estos métodos. Entonces, en un momento dado también voy a ir mostrando estos métodos y la manera como se los va utilizando para el problema que estamos considerando. Finalmente vamos a dar a una conclusión. Entonces, esto es lo que forma parte de la presentación de hoy lunes. Y el miércoles vamos a continuar ya con un nuevo problema y vamos a analizar la robustez, robustez y sensibilidad de estos métodos que estamos presentando. Bueno, entonces, como toma de decisión, podemos mencionar que la toma de decisión es elegir una alternativa entre un conjunto de varias alternativas. Entonces, esto es así tal que para realizar la elección de la alternativa correcta, es necesario seguir un proceso sistemático para que la toma de decisión sea lo más eficiente posible. Entonces, destacamos que tomar decisiones es una tarea diaria de los seres humanos, si bien no nos podríamos basar en elecciones automáticas, con justificaciones intuitivas o empíricas quizás. Hoy día tenemos una disciplina estudiada ya desde el año 1970, desde la década del 70 en adelante. Entonces, a partir de ahí se propusieron varios métodos que nos permiten garantizar el razonamiento y buscar la elección más apropiada. Vamos a hacer una pequeña definición del concepto de toma de decisión. Dentro del estado del arte, esta metodología es conocida también como Multiple Criteria Decision Making, o MCDM de sus siglas en inglés, o también en algunas referencias bibliográficas es conocida con el nombre de Multicriteria Decision Analysis, o MCDA. Si tenemos que presentar una definición, encontramos varias dentro de la literatura, pero escogí esta para presentarlo en la sesión de hoy. Mencionamos que se entiende que una decisión multicriterio como el conjunto de aproximaciones, métodos, modelos, técnicas y herramientas dirigidas a mejorar la calidad integral de los procesos de decisión, seguido por los individuos y sistemas. Esto es, de tal manera, a buscar una mejor efectividad y eficiencia en los procesos de decisión. Y por sobre todo, incrementar el conocimiento de los mismos. Una vez hecha esta definición, vamos a hacer una clasificación de los métodos. Hago referencia a que
no es simple poder realizar una clasificación, ya que buscando dentro del estado del arte, hay varios autores van tomando diferentes características para poder realizar una clasificación. Particularmente estoy tomando esta, que me pareció que engloba más las metodologías que estamos estudiando, y la podemos clasificarla en dos: los métodos de toma de decisión multiatributo, o conocido también como multi-attribute decision making, o MADM, y los métodos de toma de decisión multiobjetivo, o los que son conocidos también como MODM. Si vamos a caracterizar, podemos mencionar que las metodologías de MODM son utilizados generalmente para problemas de decisión del tipo continuo, en el que un conjunto de soluciones factibles es formado por infinitos puntos, por lo que puede presentar un número infinito de alternativas. Por el contrario, las metodologías MADM son utilizadas para resolver problemas de decisión del tipo discreto, siendo que el número de alternativas no es muy elevado. Esto se basa en la elección de la alternativa bajo una serie de criterios y diseños de las posibles alternativas, y que generalmente son definidas por medio de una jerarquía. Entonces, para el estudio que vamos a estar realizando, que lo estuvimos realizando, tomamos justamente esta metodología, las que estudian problemas de decisión del tipo discreto, debido a que las alternativas que tenemos no son muy elevadas. Generalmente, particularmente estamos trabajando en menor a 10. Ahora, dentro de esta clasificación podemos hacer también, voy acá a procurar aumentar un poco más mi presentación. Esta clasificación, bueno, hago referencia a que hay varias metodologías, hay varios autores que toman una clasificación diferente. Yo estoy tomando esta, justamente de los libros que estuve mencionando, particularmente es de esta bibliografía, en donde aquí tenemos los que son del tipo continuo, como lo habíamos definido, y los del tipo discreto. Entonces nosotros vamos a centrarnos dentro de los que estudian problemas discretos. En ellas tenemos aquellas que son basadas en la función de la utilidad. Ahí encontramos el MAUT y el MABT. Tenemos aquellos basados en métodos de superación, como por ejemplo el PROMETE o PROMITI, y el LECTRE o LECTRI. También tenemos los métodos basados en distancia, que son el TOPSIS y el VICOR. Y por último tenemos estos que son basados en comparaciones. Vamos a entrar específicamente en este conjunto, donde en ella encontramos la AHP, la ANP y el MACBET. Particularmente estas tres utilizan comparaciones de a pares. El PhD realiza también una comparación, pero no es específicamente, lo va realizando en forma de a pares. Vamos viendo cómo podemos, cómo caracterizamos a esta metodología, que es la que propuso el profesor Ferreira y estamos utilizando en esta investigación. Una breve descripción de lo que estuvimos viendo con respecto a mencionando. Vamos a iniciar con el método el Analytic Hierarchy Process, que más conocido como HP, la cual es bastante utilizada dentro del área académica. Particularmente fue propuesta por Thomas Sati ya alrededor de la década del 70 y tuvo un gran impacto a nivel teórico como aplicado. Encontramos que muchos de los estudios iniciales justamente de la metodología de toma de decisiones fueron basadas en esta, e inclusive inspiradas
en esta metodología que fue propuesta por Satie, y en la cual define que es un método cuantitativo que permite generar escalas de prioridades basándose en juicios manifestados a través de comparaciones por pares. Entonces ahí justamente entra dentro de la categoría que habíamos mencionado. Eh, También podemos mostrar aquí en esta pequeña gráfica cómo trabaja el método HP. El método HP trabaja en forma básicamente lineal, en donde se define el objetivo, donde encontramos en la parte superior, y tenemos un conjunto de criterios, y estos criterios también pueden tener subcriterios. Entonces tenemos justamente en la tercera fila, tenemos los subcriterios, y en la última tenemos las alternativas, que en forma esquemática podemos ver que en todos estos casos vemos que la alternativa 1 va afectando a cada uno de estos subcriterios y criterios correspondientemente, de tal manera para ver cómo estas alternativas logran un ranking para un ranking que permite o sea, que permite mostrar cómo esta alternativa logra cumplir con el objetivo. Entonces, acá en este ejemplo, estoy colocando en forma esquemática tres alternativas que cada alternativa va a ir afectando a cada una de estos subcriterios. Posteriormente, ya en la década del 90, se realizó una actualización de esta metodología, que es el método ANP, Analytic Network Process, también propuesta por Satie, y a diferencia del método AHP, que permite una jerarquización, como vemos aquí en forma lineal, el método ANP establece unas redes, y eso lo podemos ver justamente con esta figura. Aquí yo puedo ir relacionando los criterios entre sí y los subcriterios entre sí. Entonces, esta es una actualización del método AHP, que en la cual justamente podemos ir viendo cómo los criterios se pueden ir relacionando entre sí, al igual que los subcriterios y las alternativas. Eh, bueno, particularmente ahora que estoy mencionando el método de AHP, voy a mencionarles que esta metodología tiene algunas implementaciones, específicamente la AHP y la ANP tienen esta página que es Super Decision, donde se puede descargar el software para poder utilizar en forma, o sea, en el computador directamente. Y particularmente ya lo tengo instalado aquí. No es tan intuitivo, esa es una particularidad que yo estuve viendo. Tam- También hay otras metodologías, o sea, otros libros donde tienen implementado esto en un Excel, lo pueden encontrar inclusive en los anexos, pero aquí se puede, este software lo que permite también, aparte de encontrar o desarrollar el método de AHP y ANP, permite hacer un análisis de sensibilidad en forma gráfica y que permite obtener conclusiones sobre el problema que se está estudiando. Es gratis, entonces no, y pueden descargarlo directamente desde la web.
El siguiente método o la siguiente metodología que quiero presentarles es el método de Measuring Attractiveness by Category Based Evaluation Technique, que es conocido como MACBET, la cual es una metodología que está basada en la teoría de utilidades y que permite trabajar con etiquetas lingüísticas y valores numéricos. Al igual que el método AHP y ANP, esta metodología realiza comparaciones de a pares y lo podemos encontrar también en, en esta página que voy a mostrarle aquí, que es esta, Macbeth. Particularmente aquí se puede descargar el software, pero tiene algunas restricciones. Solamente solamente te permite trabajar hasta 5 nodos y después ya no te permite guardar. Para la realización de este ejercicio, como tengo la versión de uso académico, una vez que cierre este programa, lastimosamente no voy a poder guardar los resultados de este ejercicio, porque estoy usando la versión académica. Esa es una dificultad que yo encontré con esta metodología. También no es tan intuitiva el uso, pero sí permite algunas análisis de sensibilidad que los presenta en forma gráfica y que ayudan a mejorar la comprensión del problema. Luego vamos a presentar el método que fue propuesto por el profesor Ferreira, que es el Perceptor Hierarchy Decision. Al contrario de las otras metodologías ya mencionadas, en esta no se realiza una comparación de pares, pero sí utiliza sí requiere de dar eh, un nivel, un nivel a cada categoría y que está expresado justamente al nivel de pérdida asociado al cumplimiento del objetivo. Esta metodología se basa en la teoría de las perspectivas, justamente fue propuesta por Kahneman y Tversky, en la cual desde este punto de vista hace un mayor énfasis a la aversión, a las pérdidas y al riesgo, lo cual lo hace más, permite un abordaje más realista. El escenario de referencia que utiliza esta metodología se basa específicamente en áreas de probabilidades provenientes de los criterios seleccionados. Para su implementación, o sea, para el desarrollo de esta metodología para un problema dado, se utilizan 3 niveles matriciales en el cual están específicamente los criterios primarios, los criterios secundarios y luego las alternativas. La puntuación o el ranking de cada una de estas alternativas se obtiene multiplicando las ponderaciones que se van logrando por medio del desarrollo del programa. Un momentito. Voy a mostrarles una presentación, voy a presentar el programa. Un momentito.
¿Me confirman si pueden ver ahí mi pantalla? Se puede ver. Perfectamente, profesor. Ok, excelente. Bueno, esta es la pantalla principal del software que fue justamente elaborado por el profesor Ferreira, en donde se utiliza los conceptos que estamos mencionando. Aquí tenemos la tela, la hoja donde se encuentran los criterios primarios. Entonces, particularmente acá se definen, para el caso de estudios, define 4 criterios, y aquí se encuentran los niveles de pérdida que yo les había mencionado, los cuales están asociados eh, a una ponderación que luego, durante el proceso de la metodología, permite obtener un ranking. Eh, entonces, esto lo vamos a ir viendo con el problema que vamos a estar presentando, y vamos a ver qué resultados podemos ir obteniendo. Entonces, un momentito, vuelvo a mi otra computadora. Bueno, entonces el objetivo de la charla de hoy es establecer comparaciones entre los métodos de toma de decisión. Eh, ¿Por qué esto? Porque lo que buscamos, o siempre lo que se suele considerar es, por sobre todo cuando se van estudiando diferentes metodologías en diversos problemas, es eh, si podemos llegar a las mismas conclusiones, ¿sí? Entonces, esto lo voy a ir mostrando con un ejercicio, con un problema propuesto que fue justamente publicado ya en una revista del área ya hace un cierto tiempo, un problema ya propuesto en el 2007, pero que está asociado a la selección de proveedores, ¿sí? Entonces, con ese problema vamos a tener un dominio conocido, ya que va a ser dato ese dominio, y vamos a ir comparando las ventajas y inconvenientes que encontramos en el uso de cada una de estas metodologías que fui mencionando. Entonces, voy a presentar brevemente el problema propuesto que vamos a estudiar, y el cual es el siguiente. Dice que se consideran 6 proveedores elegibles, entre los cuales se debe seleccionar el mejor para una tarea determinada. El resultado está basado en un consenso alcanzado por un grupo de proveedores de decisiones. Entonces, esto es debido ¿por qué por qué se suele hacer el- la toma de grupos en forma, o sea, la toma de decisiones en forma grupal? Porque porque un individuo, si yo solamente tomo el dato de un individuo, el problema puede estar sesgado a ciertas preferencias que tengan ese individuo. Entonces, lo que se plantea aquí, voy a mostrar el- el paper original. Este es el paper original, en donde se tienen voy a hacer acá un esquemita. Se desea seleccionar a un proveedor considerando 4 criterios, que justamente son la calidad del producto, la calidad del servicio, el tiempo de entrega y el precio. Y entre las alternativas tenemos a estos 6 proveedores. El análisis que hace es que, como lo mencioné en forma grupal, eh,
Primeramente, ese grupo está formado por 4 decisores y cada uno de estos 4 decisores van atribuyendo una calificación o un peso a cada una de esas, a cada uno de estos criterios que habíamos mencionado. Entonces, el, el resumen de esto es lo que es el dato que nosotros ya vamos a ir trabajando directamente eh, con nuestros métodos que le seleccionamos. Y también acá tenemos la calificación a cada uno de estos proveedores en función a cada uno de los criterios. Entonces, este es el dominio del problema y que particularmente yo ya lo estoy reduciendo a esta pequeña tabla, ¿sí? Aquí tenemos los 6 proveedores y voy calificando la calidad del producto en función a unas calificaciones, en este caso serían calificaciones lingüísticas, entonces, que van justamente desde, entre ellas se encuentran el bueno, medio pobre, eh, y otras que se van mencionando. Acá, esta es la clasificación, o sea, es la calificación de ya resultado, perdón, de toda esta tabla que es justamente el paper original. Entonces, a partir de ahí, voy a ir mostrando cada una de las metodologías que fuimos estudiando. Voy a iniciar con el método del AHP. En el método de AHP, lo que tenemos que primeramente definir sería justamente el objetivo. Entonces, dentro del objetivo mencionamos que tenemos a la selección del proveedor, luego tenemos los criterios. Estos criterios son la calidad del producto, la calidad del servicio, el tiempo y el precio. Luego definimos también ya las alternativas, que son justamente desde P1 hasta P6. Entonces, eso es fácil de poder realizar justamente. Cada uno de estos se puede crear justamente con el new cluster y luego lo que está dentro puedo crearlo con este comando que yo tengo aquí en forma como justamente agregar nodo. Ahora, para que yo pueda hacer las conexiones entre cada una de ellas, tenemos que recordar cómo se basaban esas relaciones en el método de AHP. Y esta relación se produce en forma lineal. Entonces, el objetivo está relacionado directamente al criterio. En este caso tengo criterio 1 y el criterio 2. Y después cada criterio también está relacionado a los subcriterios. Para este problema específico, así como está planteado, no tiene subcriterios, porque como habíamos visto, solamente están asociados los 4 criterios que particularmente podemos ver en otro paper o sea, en este paper específicamente, él lo menciona, que los criterios Q1, Q2 y Q3 son criterios de beneficio y el Q4 sería el criterio de costo, entonces que maneja la ponderación de otra manera que vamos a ir explicando por más adelante. Entonces, esto lo logramos cargar aquí en, en este software que realiza la solución del método AHP. Entonces,
una de las dificultades con las cuales me encontré para poder realizar esta comparación es justamente cómo realizar la ponderación de cada uno de estos criterios, considerando los datos del problema inicial. Entonces, lo que realicé ahí fue lo siguiente, la siguiente consideración. Esto voy a mostrar acá. Hay varias maneras de poder ir relacionando. Voy a mostrar dos de ellas. Aquí yo voy mostrando la relación que se encuentra como yo les mencioné, como le había mencionado, esto realiza una comparación de a pares. Entonces, cuando yo estudio los criterios, tengo que ir comparando, por ejemplo, el criterio producto con el criterio servicio, producto con tiempo y producto con precio. Luego, así sucesivamente, ir comparando y aquí establezco un nivel de importancia, ¿sí? Que justamente voy tomando valores desde 0 hasta 9 y de 0 también en el sentido contrario hasta cuando yo estoy tomando, en este caso, que el criterio 2 es más importante que el criterio 1, entonces estaría seleccionando en esta sección, y cuando el criterio 1 es más importante que el criterio 2, estaría seleccionando en esta sección. Entonces, esta es una dificultad que tuve para poder reproducir estos datos del problema inicial. Entonces, la manera como resolví esto fue estableciendo un peso a cada uno de los criterios y fui considerando esas relaciones. Entonces, por ejemplo, para la relación entre el peso del producto con respecto al servicio, esa relación me da 1.2. Para el producto del tiempo me da 1.5. Entonces, de esa manera fui cargando esta matriz, y que me permite obtener acá justamente los pesos de cada uno de estos criterios. También, a medida que se va realizando esta asignación de puntajes, el software te va mencionando si existe una inconsistencia en los datos. Entonces, si existe una inconsistencia, hay que modificar. Entonces, primeramente encontramos con respecto a los criterios primarios, y luego se va a los acá estamos relacionando la relación entre los proveedores, ¿sí? Entonces, esa relación también no es bastante sencilla. La manera en la cual realizamos eso fue asignarle un peso, como en el problema estaba definiendo 7 escalas. Entonces se hizo que las diferencias de cada una de esas notas sea constante. Entonces, de esa manera se llegó a una distribución, se hace una se hace una linealización de tal manera que la menor nota sea 0 y la máxima nota sea 100. Y entonces se hizo en forma equitativa, y de esa manera se pudieron obtener las notas de cada una de ellas en forma numérica, y esa relación fue lo que fui colocando en esta tabla. Esto también fue
tuve que asumirlo para poder realizar de esa manera, porque los datos, los datos que están dando aquí no dan en forma directa esa relación. Estaba comentando, antes que se me pase, esta metodología, a la cual le llamo Agree-Based Decision, es también una metodología de múltiple atributo, toma de decisión de múltiple atributo, y no la mencioné dentro del grupo, pero voy a utilizar los resultados que fui obteniendo. Entonces, luego ahí fui para cada uno de los criterios, por ejemplo, para el producto, tengo que hacer esa comparación, perdón, lo hago acá en la matriz, lo hago la comparación entre los proveedores para el criterio producto. De la misma manera, hago la comparación de los 6 proveedores para el criterio servicio y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, ya podemos obtener el resultado final con esta categorización, justamente multiplicando cada uno de los pesos que se fueron obteniendo, encontramos que para este problema, con este dato de entrada, tenemos esta clasificación. Entonces, el proveedor 1 es el que obtiene el mejor score. El proveedor 2 es el que le sigue. Y después va, si acá comparamos en esta parte ya normalizada, sería el proveedor 4, el proveedor 3, luego el proveedor 5 y por último el proveedor 6. Entonces, este es el resultado que obtenemos con el método AHP. Entonces, voy a avanzar un poquito para ir haciendo la comparación. Este sería el resumen. El resultado que fui mostrando lo encuentro aquí, justamente. El proveedor 1 se encuentra rankeado en la primera posición, el proveedor 2 en la segunda posición, el proveedor 3 en la cuarta, acá el proveedor 4, en la tercera, el proveedor 5 en la quinta y el proveedor 6 en la sexta. Si nosotros hacemos la comparación con el método con el cual se resolvió inicialmente, vemos que logramos los primeros dos, con los primeros dos estamos logrando el mismo resultado, no así con estos. Justamente aquí el orden vemos que en la tercera posición el HP está calificando al proveedor 4, y aquí de vuelta en la última obtenemos que el peor proveedor sería el proveedor 6. Esto fue lo que estamos logrando comparando este artículo con el método AHP. Luego, si continuamos, el programa puedo acelerar ahora. El siguiente método con el cual fue comparado ese mismo problema es el método de Macbeck. Justamente acá lo estoy usando en su forma académica, y tenemos definidos los criterios, justamente calidad de producto, calidad de servicio, tiempo de entrega y precio. Entonces, aquí me basé justamente en los resultados de un trabajo previo, que es este trabajo, donde justamente analizan a este artículo y van desarrollando la metodología para
para poder ver si logran la misma conclusión. Entonces, lo fui desarrollando acá con el Macbeth. Y aquí hago énfasis en lo siguiente. A medida que yo voy realizando justamente la comparación de a pares, acá veo justamente eh, los criterios que yo le llamé calidad de producto, sería producto, calidad de servicio sería servicio, tiempo de entrega sería tiempo y precio sería precio. Cuando yo voy comparando, entonces lo que hace aquí esta metodología es compara la diferencia puedo llamarle de atractividad con respecto a esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo acá mi producto y acá tengo mi servicio, si yo hallo la diferencia de atractividad entre estos dos, esa diferencia va a ser muy débil. Ahora, después debo hacer esa misma diferencia, pero ya con el producto y el tiempo, y establece que esa diferencia en este caso, es débil, tengo aquí, débil y muy débil. Entonces, para cada una de estas relaciones de a par, yo voy estableciendo cómo se encuentra cuál es esa diferencia. Ahora, esta es una dificultad también, porque como les había mencionado, en el método de AHP, nuestro dato está basado entre las relaciones, voy a poner acá, entre estas relaciones de los criterios, y acá en el Macbeth yo tengo la diferencia de atractividad entre esos criterios. Entonces son enfoques diferentes, pero en todos ellos el objetivo es encontrar una ponderación para cada uno de estos criterios. Entonces es así que cargando esto en esta plataforma y desarrollando, veo que el producto 1 logra el mayor puntaje, que sería 78.20, y el producto 2 le sigue con 71.84. Luego, el proveedor 3 y el proveedor 4 empatan aquí, y el proveedor 5 le seguiría, y por último, el proveedor 6. Entonces, si nosotros hacemos esa comparación ya con el Macbeth, un momentito. Perdón. Si hacemos la comparación con el Macbeth, vemos que al igual logramos los primeros dos, coincidimos, y el último no está coincidiendo. El último también coincide, pero el orden de los intermedios no coincide con el que estamos tomando de referencia. Acá coloco 5, 3, 4 y acá 3 logramos 3, 4, 5. Entonces, aquí es donde estamos encontrando una diferencia con respecto al método original. Luego, por último, y ahí voy a pasar otra vez a la otra computadora para mostrar los resultados obtenidos con el método PhD. ¿Me confirman si pueden ver?
Sí, se ve, Sí, profesor. Sí, ok, excelente. Bueno, entonces, tomando el mismo problema, aquí tenemos la calidad del producto, la calidad del servicio y el tiempo de entrega y precio. Entonces, a diferencia de de las otras metodologías que estuvimos viendo, aquí ya asignamos un nivel de pérdida ya con un criterio, o sea, con una asignación directa. Entonces, eh, la asignación de estos valores, también no es muy inmediata con respecto a los datos que se está obteniendo. Entonces tuvimos que hacer eh, una equivalencia de tal manera a poder encontrar que las pérdidas o que en realidad el resultado de estos pesos sean equivalentes a lo que se logra con los métodos anteriormente citados. Y acá hago énfasis en que la otra diferencia que podemos notar es eh, esta, esta calificación, este nivel de pérdida que estoy teniendo aquí. Esto lo veo de la siguiente manera. Eh, Cuando yo tengo mi objetivo principal, yo analizo cómo se ve afectada si minimizo o inclusive no considero el criterio de calidad del producto. Y eso lo expreso con esta variable lingüística alta, y esto tiene un nivel, tiene un valor numérico, y de esa manera yo puedo ir estableciendo cada uno de estos. Entonces obtengo aquí el peso y a su vez tengo también tengo una matriz de comparaciones, pero la facilidad que presenta este método es que no tengo que ir haciendo aquellas comparaciones de a par que fui haciendo, o sea, que fui realizando en el método de HP y de Macbeth. Entonces, esta es una forma más práctica de poder encontrar estos pesos, pero tuvimos que buscar la manera apropiada de que representen en forma equivalente el problema original. También esta metodología verifica el nivel de consistencia que está basado justamente en clústeres. No voy a entrar en muchos detalles aquí, pero voy a enfocarme directamente en el resultado. En la próxima sí voy a ir hablando con respecto a la consistencia y la sensibilidad, en la próxima charla. Ahora, otra consideración que tuvimos que hacer para poder implementar el problema en estudio es que como el método PhD maneja también, o sea, considera los subcriterios, pero para este problema particular no tiene subcriterios, entonces le dimos acá como subcriterio el mismo criterio de tal manera que lleve la totalidad de pesos, que en este caso sería 100. Entonces lo mismo ocurre para los tres, calidad de servicio, tiempo y precio. Como acá ya tenemos uno solo, entonces la consistencia no es necesario realizarla. Entonces voy a ir directo al resultado, que sería esta. Y aquí vemos que el resultado que estamos logrando es que el proveedor 1, que es definido como supplier 1, o sea, S1, y el S2 son los que logran el mayor puntaje, ¿sí? Luego le siguen el proveedor 3 y el proveedor 4. Fijémonos que el proveedor 3 y el proveedor 4 obtienen un score bastante similar.
Luego le sigue el proveedor 5 y el proveedor 6. Entonces, con aquel problema que mencionamos, estamos logrando este resultado. Entonces, voy a ir otra vez a mi resumen. Este es el resultado que obtuvimos con la metodología PhD. Aquí vemos que el proveedor 1, o sea, que logramos coincidencia en el 1 y en el 2 y también en el último, no así en los intermedios. Entonces, en esta sección es donde no logramos que los métodos lleguen al mismo ranking, ¿verdad? Esto es lo que encontramos con esta comparación. Y para ir concluyendo, como conclusiones finales, podemos mencionar que las diferencias en cuanto al uso de las herramientas computacionales, que son las que estuve presentando aquí en forma rápida, esas diferencias son importantes. Como vimos, tenemos un único problema, pero debemos ir ajustando la carga de los datos de tal manera que no se pierda la esencia del problema. La diferencia más destacable que se encuentra es justamente la codificación de los datos y, como vamos a ver también en la próxima charla, sería la robustez y la sensibilidad de cada una de estas metodologías. Eh, pero como punto positivo podemos mencionar que no hemos encontrado grandes diferencias en cuanto al resultado. ¿Por qué digo eso? Porque el objetivo era encontrar, ¿dónde estaba definiendo el problema? El objetivo es encontrar el mejor proveedor para este caso. Entonces, con todos los proveedores logramos obtener una conclusión que el proveedor 1 es el más apropiado, y eso es un punto positivo, un punto positivo que podemos destacar de esta comparación, ya que aunque la formulación sea distinta, así como vimos las distintas, la del AHP, el MACBEC y el PhD, e inclusive la Great Decision, con la cual estamos comparando, cada uno tiene un enfoque diferente, pero podemos llegar a una conclusión similar. De esta manera, esto resulta alentador para las personas que deben tomar una decisión, saber que si existe una solución clara, sea cual sea la metodología que utilicemos, probablemente lleguemos a esa solución. Entonces, con esto finalizo, sin antes agradecer al Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, el CONACYT y a la Facultad Politécnica por el apoyo a este proyecto, el PINB 18040. Bueno, me excedí un poquito del tiempo, pero quedo atento para consultas y sugerencias. Excelente, Juan Carlos. Fernando Ferreira tiene levantar la mano. Fernando. Bueno, primero quiero dar felicitaciones para Juan, porque esto no es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Tenemos ahí 3 modelos, ¿no? 4 modelos. Todos con escalas diferentes, y son escalas semánticas. El primero no se sabe muy bien la escala, no logré identificar, pero los otros tienen escalas diferentes, entonces hay que compatibilizar esto. Además, los modelos tienen una diferencia que en el PhD la normalización se da por una función
y en cuanto a los otros se hace por una linearización, ¿no? Se toma del Sí. 0 al 100, pero muy interesante el ejercicio porque mostró que una vez que se logra entender cuál es el objetivo y cómo trabajar con esa escala semántica, se llega a un resultado muy parecido. Incluso después vas a mostrar la accesibilidad también que va a comprobar que se equivalen los métodos, ¿no? Muchas gracias, Juan. Gracias a usted por el apoyo y el constante, eh, por las constantes aclaraciones que tuvimos en todo este tiempo también. Juan Carlos, si deja de compartir la pantalla Que, para ver. ¿Hay alguna otra, profe Victorio? Adelante. Ya, muchas gracias, Eduardo. No, realmente para felicitarle a Juan Carlos por la presentación y resaltar que los resultados son bastante interesantes, ¿no? Porque en el momento de tomar decisiones, la primera opción es evidente que va a ser independiente de la metodología o de la herramienta que utilicemos, ¿no? Y eso creo que es bastante interesante, ¿no? Y tanto la primera o la mejor opción y la the second best option, como suelen decir, ¿no? Las primeras dos no hay duda, ¿no? Tampoco la última o la peor, ¿no? Para decirlo así, ¿no? Tal vez haya ahí algunas diferencias de resultados. De hecho, fue mostrado eso, ¿no? En el medio hacia abajo, ¿no? En el medio inferior. Pero yo creo que estas herramientas entonces son herramientas válidas. Yo creo que muestra este trabajo y más aún muestra que la herramienta que estamos utilizando, que es muy innovadora, ¿no? Porque realmente hay muy poco escrito sobre PhD, es equivalente y es tan útil como las otras y demuestra, como lo dijo también el profesor Juan Carlos, cierta practicidad. No hay una comparación por pares, ¿no? Y eso facilita bastante el momento de aplicar la herramienta. Entonces, yo creo que si fuésemos más adelante en indicadores de eficiencia desde el punto de vista computacional, creo que habrá ahorros, ¿no? Eso un poco por decirlo de cierta manera, ¿no? Si hay indicadores que pueden demostrar, indicadores de desempeño, que pueden ser interesantes para esta herramienta, ¿no? Y para nosotros, desde el punto de vista de proyecto que se basa en toma de decisiones multicriterio, nos deja tranquilos también en el sentido que es una herramienta que está a la altura de otras herramientas que están allí disponibles en el mercado, diríamos así, y con ciertas practicidades y nos sentimos más dueños de ella en el sentido que le tenemos al creador, ¿no? de esta herramienta aquí en el equipo. Entonces yo creo que el aporte que estamos haciendo científico a través del proyecto, ¿no? Tiene un valor agregado importante en ese sentido, ¿no? Y aquí están presentes muchos de los investigadores que han utilizado HP. Entonces pueden justamente decir la cantidad de trabajos que hemos hecho en la Politécnica y seguramente en otras unidades académicas, ¿no? Utilizando HP, ¿no? Y ahora tenemos otra, ¿no? Yo creo que eso creo que es un aporte muy importante, ¿no? Así que muchas gracias, profesor Juan Carlos, por la presentación, por el trabajo realizado y bueno, esperamos ansiosos la ponencia del próximo miércoles. Ok, muchas gracias por sus palabras y estoy agradecido por la oportunidad que me dieron. Y bueno, también no sé si hay otra consulta o duda, sugerencia por sobre todo, algo que quieran ¿Una aportar. otra pregunta? ¿Ya no hay? En caso de que no haya, les pediría que enciendan sus cámaras para sacarnos entre todos una selfie.
A ver. Esto prueba que no están dormidos también, ¿no? Claro, para ver si O no están lejos de la computadora, ¿no? Sí. Daniel, tu cámara, Diana. También pueden sacar ustedes y arroben a la Politécnica, al GICE en las redes sociales. Ahí, saqué uno, a ver otro. Sonrían. Perfecto. Está. Muchísimas gracias. Como